Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Bueno, de hecho nosotros siempre tenemos una organización tal que nos permite estar en varios puntos simultáneamente. De hecho yo lo he comentado en más de una ocasión, tenemos más de 70 cuadrillas que están dispuestas a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, para el caso puntual de las emergencias, nosotros tenemos instalados algunos mini planteles. ¿Qué significa esto? Que estamos con alguna maquinaria que es la que usualmente se utiliza a la hora de reaccionar con algunas emergencias, siendo que predominantemente el 49% de estas emergencias son pequeños deslizamientos o derrumbes o acumulación de sedimentos en algunos tramos. Entonces tenemos retroexcavadoras, cargadores, mini cargadores, camiones, un personal con motobadañas, con motosierras. Entonces estos mini planteles están distribuidos en algunos puntos donde estadísticamente suceden más este tipo de sucesos. Por mencionar el ya conocido, la carretera panamericana en el tramo de Los Chorros, las rutas de montaña como Los Naranjos, Cerro Verde, la ruta panorámica, por ejemplo, es donde mantenemos este tipo de planteles. Sin embargo, también tenemos una distribución, para ser muy específicos, 60 UDPs, que son microempresas locales, es decir, tenemos una en la zona norte alta de Chalatenango, por poner un ejemplo, que es gente que reside localmente, que puede reaccionar y monitorear, que es lo más importante. Entonces, está esta estructura de los mini planteles y los 60 UDP o microempresas que tenemos distribuidas a lo largo del país, y esto nos permite, pues evidentemente, perder tiempo en traslados o en movilizaciones, y pues si se requiere el refuerzo, evidentemente podemos hacerlo desde las zonas vecinas donde suceda algún evento climático. Es correcto. Bueno, dar la noticia que hemos finalizado los trabajos el pasado viernes en horas de la noche, bueno, madrugada del día sábado, y logramos estabilizar prácticamente 5 zonas bastante importantes. Aquí habíamos platicado en una entrevista anterior o en una plática anterior que habíamos estabilizado 3 taludes. Sin embargo, nos dimos a la tarea por algunas fallas que se vieron, particularmente de afloramiento de agua. Nos dimos a la tarea de poder intervenir 2 taludes adicionales, los cuales, pues como lo menciono, han finalizado en su totalidad. A partir del sábado nosotros volvimos a realinear o a recolocar los separadores de concreto que están dividiendo ambos sentidos, y hemos normalizado. Ya ahora damos paso ya a las obras del Ministerio de Obras Públicas, que entiendo que en esta semana se van a materializar algunas obras ya en el lugar. Ya nosotros nos retiramos como Fovial y solo nos quedamos monitoreando, ¿verdad? Nuestra tarea es el mantenimiento, estar vigilando que estos taludes tengan un comportamiento adecuado. De hecho, hemos tenido muchas llamadas de personas y de usuarios que nos dicen, mire, sale agua por los tubos, pero es justamente la función. El lanzado de concreto va acompañado de barbacanas, que son esos tubos que tiene cualquier talud, y en estos fluye agua, está aflorando. Una especie de que vienen a oxigenar o a... Exacto, es un drenaje. Lo que pasa es que en la parte alta de la montaña, claro, lógicamente se absorbe agua, ¿verdad? Y el agua muchas veces se acumula al centro de la montaña o en algún lateral, y esta cede por el peso del agua. Entonces justamente la función de estas barbacanas o estos drenajes es estar evacuando el agua. Así que con toda normalidad no hay por qué preocuparse, esto es totalmente normal. Ya nosotros a partir de este día nos quedamos estrictamente monitoreando, realizando algunas tareas de limpieza ahí en el sector y revisando que estas barbacanas o estos drenajes funcionen adecuadamente. Muchas veces acumulan material fino o suelo fino y esta se obstruye. Entonces nuestra tarea es estar desasolvando o limpiando esas tuberías para que trabaje como debe. Lo hemos hecho. Los Chorros tiene una condición bastante especial porque es una de las carreteras más transitadas, es la carretera panamericana, y es una de las vías principales de acceso a la ciudad proveniente de Occidente. Entonces el riesgo de trabajar en una zona donde hay un flujo vehicular de esa magnitud, pues constituye un riesgo, ¿verdad? Y lamentablemente tiene de alguna manera que afectarse parcialmente el tráfico en algunos momentos. Constituye un riesgo. Hemos realizado también obras en otros sectores. Por ejemplo, hay una obra de mitigación bastante importante que es en el Bálsamo, por ejemplo, en la zona de Soyapango, en la cual ya llevamos un 82% a la fecha, donde ahí colapsó una caja que es un drenaje
bastante importante y que se ha reconstruido y se entregará un puente ya en condiciones que está triplicando el área. Eso es por mencionar algunos, Ernesto, ya no dejando de lado algunos lanzados de concreto, estabilizaciones en la zona de Huizúcar, en la zona del Boulevard Venezuela, en la zona del Boulevard del Ejército, muy cercano al Redondel México, en la zona de Sartracén. Realmente hemos estado realizando mucho este tipo de trabajos a lo largo de muchos puntos. Estoy mencionando los más conocidos, pero hemos realizado también actividades en la carretera de Los Naranjos, por ejemplo, donde es otra zona de montaña que requiere este tipo de intervenciones. Ingeniero, y estas obras de mitigación en la zona de Los Chorros forman parte de la obligación, de la misión obviamente que tiene, pese a que es un trazo de proyecto estratégico que se tiene a partir de la implementación del viaducto, o son acciones paralelas que deben de hacerse? Nuestra tarea principal es el... urgente que es. Sí, de hecho había una combinación, ¿verdad? Era por lo urgente de los trabajos que tenía que realizarse. Sin embargo, esa es parte de nuestra tarea principal. Nosotros tenemos que garantizar la circulación segura por cualquiera de estas vías o carreteras. Entonces, no podíamos esperar realmente a que se iniciara la obra que va a ejecutar el Ministerio de Obras Públicas, porque podía suceder. ¿Hay premura para resolver y mitigar eso? Por supuesto. A efecto de evitar una emergencia, ¿no?, que se puede presentar, una Exacto. zona de alto riesgo. Exacto. Si bien es cierto, existen indicios donde se puede determinar qué tan grave puede ser una situación, no podemos arriesgarnos. Y si nosotros vemos un mínimo riesgo, nuestra obligación es ingresar y tratar de realizar la obra de mitigación. Muchas veces esto requiere hacer reacomodos presupuestarios o cambiar ciertas prioridades, pero no vamos a poner en riesgo el realizar una obra que no va a poner en situación de riesgo a los usuarios por dejar de hacer una como esta, ¿verdad?, que tiene las magnitudes que podría poner en riesgo no solo daños materiales, sino daños personales de los usuarios. Es correcto, es correcto. Bueno, en este caso puntualmente, antes, hace unos 45 minutos, tenía una plática con el ingeniero residente que tenemos destacado ahí en la zona y me confirmaba que este problema fue resuelto, que se colocó en horas de la mañana, tarde del día domingo, así que creería que este reporte de la tapadera pues ya fue resuelto. Respecto a la situación esta de las tapaderas de pozo, lamentablemente sigue siendo todavía una situación que nos ocupa bastante, el tema del hurto de este tipo de tapaderas, y que algunas de ellas pues probablemente sean dañadas con el tiempo, ¿verdad? Pero sí hay algunas situaciones en todo, no solo en carreteras, sino en varias ciudades donde lamentablemente siguen extrayendo y hurtando este tipo de tapaderas, poniendo en riesgo, ¿verdad? Como lo mencionaba el usuario, no solo a los vehículos que van a golpear, sino a que en una lluvia, por ejemplo, un peatón que vaya cruzando no pueda verlo y pueda resultar con daños personales. Entonces, un llamado, ¿verdad? Realmente esto no es tan útil como la gente cree, es un metal que no es fácilmente fundible, entonces no es tan útil como lo consideran. Nosotros estamos cambiando a tecnologías, estamos instalando algunas que requieren el triple de esfuerzo para realizar su fundición, así que no es conveniente que lo sigan intentando, porque de igual manera se hace el daño y no va a ser definitivamente útil. A ver, la misión de Fovial no solo es trazar el tema de las obras estratégicas, sino que también el de poder en su momento darle mantenimiento a la red vial, obras de mitigación, que es lo que estamos hablando, y sobre todo también a trabajo de recarpeteo. Todo esto es producto de una inversión total de presupuesto que se tiene dentro de lo que es. Así es, nosotros de hecho tenemos 6 programas, son 6 programas que nosotros realizamos de manera anual. Son los mantenimientos rutinarios, que aquí están las vías pavimentadas, las vías no pavimentadas, son el mantenimiento de los derechos de vía, que estas son aquellas tareas que constantemente es más común ver, que son la limpieza en los sectores. A ver, solo por definir, el derecho de vía es el tramo o el espacio físico entre la carretera y la línea de construcción o línea del terreno privado. Esa franja pertenece al Estado también y es nuestra obligación darle mantenimiento. Ese es el tercer programa. Luego tenemos un programa de señalización y seguridad vial, tenemos un programa de puentes y obras de paso, y tenemos uno muy importante que es el mantenimiento periódico.
creo que estamos viendo en imagen alguna carretera, y esto es parte de nuestra función también. Cuando una carretera ya ha recibido mucho rutinario, mucho bacheo y ya se nos está disparando esa curva de mantenimiento, bueno, procedemos a un mantenimiento periódico, es decir, una rehabilitación total, no solo un recarpeteo, sino volverla a hacer desde abajo con condiciones de duración que vayan a superar por lo menos los 15 años de vida. Tenemos mucha red vial en nuestro país que data de los 60. Recarpeteo y rehabilitación. Y rehabilitación, entre otras obras, ¿verdad? Pasos, señalización, obras de paso, drenajes. Y tenemos una muy importante que ya se nos, la Asamblea Legislativa a través de un decreto nos confiere ya la facultad de poder construir. Entonces ya Fovial desde hace un poco más de 2 años, pues ya nosotros podemos no solo hacer mantenimiento, sino construir también vías y hacer obras nuevas. Todo en el ramo de la infraestructura. Así que tenemos realmente facultades bastante interesantes que nos permiten ir en pro del desarrollo. Ok, tengo otra pregunta. Dice, hola Ernesto, pregúntele a su invitado cuándo repararán la autopista a San Martín, San Rafael Cedros, que está muy deteriorada. Así es, bueno, está considerada dentro de la inversión justamente de lo que mencionaba, de los mantenimientos periódicos. Esta vía data aproximadamente su última intervención de reconstrucción por el 2003, recuerdo, por ahí, y esta está considerada en algunos tramos. De hecho, está en 2 fases, no necesariamente el tramo de San Martín al desvío de Hilo Vasco, sino justamente del desvío de Hilo Vasco, conocido como San Rafael Cedros, hasta el ingreso a San Vicente. Este es el primer tramo que intervendríamos en el primer o segundo trimestre del próximo año, y luego nos iríamos al otro tramo, que es el que menciona el televidente, entre San Martín y el acceso o el desvío a Hilo Vasco, conocido como San Rafael Cedros. Ok, a ver, tengo otra pregunta. Buenos días, pregúntele a su invitado cuándo trabajarán en la carretera de Polorós a Monteca. Okay. Tenemos... Y toda la calle de Polorós, dice también, ¿no? Sí. Tenemos actualmente un diseño que es justamente el diseño de ingeniería del tramo que nos menciona el televidente, y muchas veces nosotros requerimos o recurrimos a este tema de diseño por una simple y sencilla razón. No siempre la solución a un tramo de carretera va a ser el colocar una carpeta, sino muchas veces necesitamos los estudios de impacto ambiental, topografía, hidráulico, hidrológico, para evitar que este deterioro sea prematuro. Así que estamos en etapa de diseño y próximamente anunciaremos la etapa ya de ejecución. Realmente sí, tenemos una proyección, por ejemplo, para el año 2024 de aproximadamente $203 millones en inversión, y de esto pues ya la inversión real ya en obras supera los 161 millones. ¿Por qué menciono esto? Porque evidentemente tenemos gastos operativos y tenemos la dicha de ser una de las instituciones con menores gastos operativos en nuestro país. Nosotros generalmente estamos abajo del 5% del monto presupuestario, y esto evidentemente sirve para transporte, servicios, algunos servicios menores también que se contratan para el mantenimiento de instalaciones, entre otros, y pues esto nos permite de alguna manera ser muy eficientes con el tema de la inversión. Y el restante pues es el pago de obligaciones de préstamos que ya tenemos desde hace varios años, y esto nos permite invertir más o menos el 75% o más de nuestro presupuesto en la ejecución de obras. Como lo mencionaba, para el próximo año nosotros tenemos una inversión estimada de $161 millones, y esto se distribuye en los programas rutinarios, que son 57 millones, en los de vías no pavimentadas son aproximadamente 37 millones también, la inversión en derechos de vía, es decir, en la limpieza, desasolve, atención de emergencias, etcétera, de $5 millones, en señalización y seguridad vial son aproximadamente $3 millones, $1 millón para cada una de las zonas de nuestro país, occidental, central y oriental. Tenemos también en puentes y obras de paso una inversión proyectada de 7.35 millones para el próximo año, y para el mantenimiento periódico, como el caso que nos decían de San Martín al desvío de San Vicente, tenemos una inversión de 51.44 millones, y ahí totalizamos los 161.18 millones que tenemos destinados para el próximo año. A ver,
Explíqueme un poquito esto sobre el mantenimiento del derecho de vía. El derecho de vía, ¿en qué consiste? Estamos hablando de una inversión de $5 millones. Así es. Nosotros tenemos un programa bastante interesante que una de las condiciones que mayor riesgo puede poner, pero que no es tan detectable, es el que se acumule basura en los drenajes que van en los laterales de las carreteras. Muchas veces por la velocidad o por otro factor no nos enteramos que hay canaletas a los costados o que hay tubos que atraviesan debajo de la carretera, y estos muchas veces son asolvados o están llenos, por llamarlo de alguna manera, con sedimentos, con suelos, con rocas, ramas y maleza. Entonces, nosotros debemos de garantizar que estas estructuras tienen que estar libres, y una de ellas se logra a través del mantenimiento de estos derechos de vía. Acá tenemos un programa, como lo mencionaba, bastante interesante, donde tenemos 60 microempresas que están contratadas para este fin, y estas funcionan de manera local. Es decir, que por poner un ejemplo, si nos vamos a la zona de Huachapán, en la zona de La Echadura, por ejemplo, tenemos una microempresa que tiene una obligación. Ella tiene repartida una serie de rutas, las cuales son monitoreadas por otra empresa de supervisión, la cual está garantizando que se mantengan libres estas vías, y está cuantificando las cantidades de limpieza que éstas desarrollan. Muchas veces lo vemos realizando chapeo, pero esa es una de las actividades, evitar que esa maleza crezca lo suficiente como para que pueda poner en riesgo de alguna manera. Entonces, la obligación de ellos es mantenerla al ras, recoger la basura, retirar rocas u objetos que puedan poner en riesgo si un vehículo se sale de la vía, limpiar estos drenajes y desalojar todo esto que no debería estar en estos derechos de vía. Que aclaremos, estos derechos de vía son, por ejemplo, un redondel que no es una tierra que le pertenece al Estado, pero que debería estar en buen mantenimiento. O, por ejemplo, las bahías laterales, hombros, arriates, todos estos son considerados los derechos de vía, que no pueden ser o no deberían, en todo caso, de ser utilizados por nadie, ¿verdad? Porque son espacios que le pertenecen al Estado y que están hechos para que tengan una función, muchas veces la de tener una proyección de ampliación, por ejemplo. Entonces, este programa de derechos de vía es distribuido $5 millones en todo el año para distribuirlo entre 60 microempresas, lo cual nos garantiza el mantenimiento a lo largo de todo el país. Estamos hablando de una red casi de 7.278, ¿sí? Así es, de los cuales 2.900 kilómetros. De carretera. 2.900 son de tierra. Precisamente para eso. Así es. Cuéntame un poquito sobre el tema recién aprobado, este decreto, que es como una especie de respaldo solidario que en la Asamblea Legislativa se aprobó, ¿no? Así es. Un poquito de eso. Bueno, recientemente, Fovial está en el afán de mejorar su inversión, es decir, hay obras que nosotros tenemos que ir programando en el lapso de cierto tiempo que deberían de irse desarrollando. Sin embargo, entre más tiempo dejamos pasar esta obra que podría costar, poniendo cualquier ejemplo, $10 millones, si yo espero a que presupuestariamente podamos tener la disponibilidad financiera para poderla ejecutar, probablemente en 4 años que ya le toque el turno, ya no cueste 10 millones, sino que va a costar 13 o 14 millones. Entonces, muchas veces esa es la necesidad de buscar financiamientos adicionales que nos permitan ejecutar la obra en este justo momento. Así que para ello la Asamblea Legislativa nos aprueba un respaldo solidario por parte del Ministerio de Obras Públicas. Y esto yo lo pongo como un ejemplo muy sencillo que tal vez solo lo quiero hacer de manera esquemática. Muchas veces cuando nosotros solicitamos un crédito bancario nos piden un respaldo solidario de un fiador o de un codeudor, que no necesariamente hace ver que no tengamos la capacidad de absorber una cuota, sino que es un respaldo, son condiciones que muchas veces ponen las instituciones financieras en el extranjero. Okay. Así que es simple y sencillamente eso. La Asamblea, pues que es el ente que nos ayuda a regular el marco legal, valga la redundancia, nos apoyó con este nuevo decreto en el cual estrictamente nombra al Ministerio de Obras Públicas para que respalde solidariamente la posibilidad de créditos de aquí en adelante. Ok, de obtener créditos para construir. Para inversión, correcto. Para inversión siempre, ¿no? Aquí hay una pregunta, buenos días, Ernesto, preguntarle si Fovial puede limpiar los parques del
no, los parqueos Los del parqueos. reparto Matasano 1 en Soyapango, ex punto de la ruta 33A. Hay personas que colocan palos y botes para obstaculizar el parqueo comunitario. ¿No? Bueno, quizá puntualmente en esta zona no sea posible, sin embargo, nos podemos comprometer a hablarlo con el ministro de Obras Públicas. Ellos tienen una dirección que se ocupa justamente de este tipo de situaciones, bueno, dos de hecho, que es la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública y la dirección que ve el tema de derechos de vía. Con mucho gusto le trasladamos ahí el reporte para que ellos puedan tomar cartas en el asunto. A ver, hay un elemento también importante que tiene que ver con la conectividad y toda esta nueva inversión que se está haciendo en estas mega obras de pasos a desnivel. Ahí está también Fovial trabajando. Estamos en Fovial. De hecho, ese creo que es una de las ventajas fuertes que hemos tenido en los últimos años y es que hemos logrado consolidar esfuerzos. Muchas veces una obra no llegaba o no era posible poderse ejecutar porque no se tenían los recursos completos para poderla hacer. Y pongo un ejemplo, por decir el paso a desnivel de integración, por ejemplo, que cuesta 40 millones de dólares. Poderlo hacer desde una sola institución podría ser algo que sacrifique parte grande del presupuesto destinado para un año. Pero muchas veces cuando unimos esfuerzos, en este caso lo hicimos con el Ministerio de Obras Públicas y Fovial y juntos estamos realizando esta inversión que ronda los 40 millones de dólares, que es una obra bastante importante. Entonces, de esa misma manera, Fovial está involucrado en los pasos a desnivel, por mencionar algunos, el de Unicades en Santa Ana, el de Zacacoyo en la carretera San Salvador-Sonsonate, en el de Opico, que ya finalizamos hace algunos meses, en el de Utila, por ejemplo, en las cercanías de Santa Tecla también, que ya fue finalizado, y en el de integración, pues. Entonces, por mencionar algunos ejemplos, es parte de nuestro deber y lo metemos en un programa que se llama Obras Adicionales al Mantenimiento, que nos permite hacer este tipo de inversiones en obra pública. A ver, otra pregunta dice acá en la colonia Calógar, de esto está con hoyos, dice, terrible, en la calle Arturo Ambrogi, Federal de Alemania, en fin, la mayoría de la colonia es un abandono total. ¿Será que tienen fecha para comenzar a arreglarlas? Creo que de acuerdo. Es aquí cerca de acá. Sí, esto está muy cerca de acá, creo que es paralelo al Paseo General Escalón. No hay una fecha, pero sí me comprometo a que podamos revisar y que podamos realizar la respectiva coordinación. Esto es una vía que corresponde a la Dirección de Obras Municipales. Sin embargo, yo mencionaba, tenemos una coordinación bastante efectiva con el resto de las instituciones. De hecho, nosotros tenemos una reunión de seguimiento de obras todos los días, un día a la semana, perdón. Entonces esto nos permite estar en algún tipo de coordinación y pues definitivamente se lo vamos a trasladar a ellos para que lo puedan revisar y que programen a la brevedad. A ver, a manera regresando al tema de cómo se hace presente Fovial en el caso de estas mega obras, el caso de el paso a 3 niveles que vamos a tener en el sector de la integración. De la integración, tenemos también el caso del redondel y el paso de nivel en el sector de Ateos, que sí, también están ahí trabajando, son mega obras. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de trasladar y pasar por estos sectores y realmente es una obra de gran magnitud. Es correcto, bueno. ¿Cuándo se tiene contemplado? Entiendo que hay atrasos o entiendo que en el caso de la integración estaba previsto para entregarse antes de finalizar el año. Sí, sin embargo, hay muchas condiciones que no logran ser vistas de alguna manera cuando se está en etapa de diseño y existe también la posibilidad de realizar reajustes en pro de la obra. La ley nos faculta para que se puedan hacer modificaciones siempre y cuando éstas mejoren la condición del diseño original. Entonces, este ha sido el caso para ambos casos, perdón la redundancia, pero hemos tenido que realizar algunos cambios que van a mejorar el tema de la circulación y es, por mencionar algunos, en la integración hay una zona de descarga de unas bóvedas que van a pasar por debajo, las cuales ya han sido finalizadas y estas tuvo que proyectarse por lo menos una obra en 18 metros de longitud. Sí. Se tuvo que construir un muro de mampostería en una de las rampas de descenso del paso de desnivel de integración hacia Opico. Esto no estaba contemplado, pero esto va a dar un poco más de seguridad. Se prolongaron también algunas rampas de concreto que no estaban contempladas
Y en el caso de Zacacoyo, pues encontramos algunos nacimientos que no estaban contemplados de agua y tuvo que reubicarse las columnas porque no pueden alterarse este tipo de nacimientos, y se tuvo que hacer una modificación en el cambio, y eso pues nos alargó en un poco más de un mes. Así que, pero vamos en tiempo y es cuestión de un par de semanas más. Interesante, sobre todo por conocer todo el trabajo que ustedes desarrollan en pro del mantenimiento de la red vial, ¿verdad? La habilitación de estas obras también de mitigación y otros aspectos de tramos importantes para la buena circulación. Gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y pues trasladar el mensaje a todos los usuarios que nosotros velamos, no hay un día de descanso, estamos los 7 días de la semana, 24 horas al día, para garantizar la seguridad y la transitabilidad a lo largo de nuestro país. Muchas gracias. Interesante por mi parte. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.